Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca del pacto eterno. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. Uno, que la Biblia está llena de verdades bíblicas, pero no todas esas verdades bíblicas son verdades presentes, porque va a depender si son dependientes de un pacto vigente o no. Segundo, Dios nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Esto quiere decir que de parte de Dios tenemos una competencia divina por posición de hijos, pero debemos desarrollarla por función y ejercicio del ministerio. Para ello debemos capacitarnos en el fundamento y las promesas del nuevo pacto. Tercero, está lleno de congregaciones que, si bien han sido fundadas en la roca que es Cristo, pero desconocen el fundamento de apóstoles y profetas, por no entender qué consiste el nuevo pacto. Hay dos conceptos importantes que debemos tener presentes y bien claros. La verdad presente es una verdad bíblica, sin lugar a duda, pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. Y segundo, todo ministro debe demostrar su competencia no con saber solamente las verdades bíblicas, sino saber el fundamento de apóstoles y profetas, es decir, el propósito eterno de Dios y el nuevo pacto. Ahora, hemos estado comentando del nuevo pacto y la pregunta que resulta es: ¿qué relación tiene el nuevo pacto con el pacto eterno de Dios? Muy simple, el nuevo pacto es la expresión del pacto eterno de Dios. Ya dijimos, Dios hizo pacto siempre con el hombre, pero el pacto eterno lo hizo consigo mismo en la eternidad. Leamos lo que Pablo le dice a los hermanos hebreos después de dedicar varios capítulos al nuevo pacto. En las salutaciones finales se despide de esta manera. Y leamos Hebreos capítulo 13, el verso 20, y dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos capítulo 13, verso 20 y 21 en la versión Reina Valera. ¿Se equivocó al escribir el apóstol este versículo? No, porque el mismo Pablo lo habla en Efesios, que el pacto eterno, ese propósito eterno de Dios, era ya de traer a Cristo y llevarlo a cabo en Él. ¿Y para qué? Leamos lo que dice Efesios capítulo 1. Del verso 9 comienzo a leer diciendo: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Eso quiere decir que Él ya se había propuesto este misterio. ¿Y qué es? Verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1, verso 9 y 10 en la versión Reina Valera. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo, lo que está en el cielo y en la tierra. Ese es su plan, ese es su propósito eterno. Dios se propuso consigo mismo hacer esto por medio de Cristo. Por eso es que cuando Pablo escribe a los hermanos en Colosa, los hermanos colosenses, les dice lo siguiente acerca de Cristo y la obra de Dios para con Él y nosotros. Verso 9 de Colosenses capítulo 1, y comienzo a leer, y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento
de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas o del poder de las tinieblas sobre nosotros y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. El verso 15, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así lo dice el verso 16. Y el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza, el verso 18, del cuerpo que es la iglesia. Por eso que no es un pastor, no es un obispo, no es un superintendente. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, o el primero de todos los que han resucitado, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1, del verso 9 al 18 en la versión Reina Valera. Qué glorioso este pasaje en Colosenses de parte del Señor. Al entender lo que Pablo dice acerca de Cristo, se aclara mejor que el propósito de Dios es de reunir todo en Cristo Jesús. Por eso que Él es el primero en todo. Primero en la creación, y así lo dice Juan, capítulo 1, verso 1 y el verso 2. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria al Señor por eso. Primero Él fue en vencer a la muerte, y por eso Él es la cabeza de la eclesía, el cuerpo o la asamblea del reino. Volviendo al verso 21 de Hebreos capítulo 13, dice que ese Dios de paz, que habla el verso 20, os haga aptos, os haga competentes, os haga perfectos, preparados, listos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Esta no es la voluntad de una organización, ni de una corporación, ni de una iglesia en particular o una congregación, sino que es la voluntad de Dios, haciendo Él, Cristo, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y lo dice también el verso 12 en Colosenses capítulo 1. Por eso que debes ser competente en el ejercicio del ministerio del nuevo pacto para hacer la voluntad que Él ha puesto en ti por medio de Jesucristo. Puesto que Cristo es la imagen del Dios invisible, y esa imagen del Dios invisible debe ser formada en tu interior. ¿Y para qué? Para que hagamos la voluntad perfecta y buena del Señor. Por eso que de otra manera no vamos a lograr el propósito de Dios en la tierra. No vamos a poder ayudar a reunir todo, si no estamos primero en ese fundamento. Tú no puedes ser ministro apostólico si desconoces el propósito eterno de Dios. Si no entiendes el diseño que Dios hizo en Cristo, nunca vas a poder tener confirmación de tu ministerio, porque no sabes leer los planos de Dios. Y esta es la principal razón, hermanos y hermanas, del por qué hay tantas denominaciones y doctrinas diferentes, porque han sido creadas no entendiendo el diseño original que Dios estableció en su propósito eterno. Pablo lo dice, yo pongo el fundamento, pero cada uno se haga responsable de cómo sobreedifica. Por eso dije que hoy tenemos muchas congregaciones fundadas en Cristo, pero con verdades bíblicas,
y no con la verdad presente, es decir, desconociendo el pacto que hoy el Señor tiene, el pacto eterno, porque desconocen el propósito eterno de Dios. Al escribir las últimas enseñanzas de Pablo en el libro de Hebreo, Pablo lo dice a los judíos: tenemos un mejor pacto, con un mejor sacerdocio, con mejores promesas. Y esto es lo maravilloso del pacto que hizo Jesucristo, que es mejor en todo. Y miremos esto, Pablo, que era fariseo y era el más aventajado, como dice la Escritura, era el mayor en conocimiento, era un experto en la ley. Él escribe acerca de estas palabras a los propios judíos en la carta a los hebreos. Y leamos lo que dice en Gálatas, capítulo 1, verso 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Ustedes ya saben lo que yo era antes. Y en el judaísmo, verso 14, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Era el mejor de todos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto está en Gálatas capítulo 1, verso 13 y 14 de la versión Reina Valera. Ese hombre experto y competente en el antiguo pacto es el que llama a Dios para revelarle el nuevo, revelarle por la gracia todo lo que el propósito eterno de Dios tiene por medio de Cristo. ¿Y por qué es importante entender todo esto? Pablo lo dice a los hermanos en Efesios, y leamos lo que dice en Efesios capítulo 3. Desde el verso 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Escúchenme bien esto, no es solamente entender o leer, sino que de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren qué hermosa esta palabra. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones y por todos los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa palabra. Efesios capítulo 13, 14 al 21 en la versión Reina Valera. Qué maravilla es entender esta parte, hermanos. Miren lo que dice el apóstol. Pablo dice: doblo mis rodillas ante ese Abba Padre, ese papito nuestro, para que les dé a ustedes, la familia del Señor, un poder conforme a las riquezas de su gloria, y que sean fortalecidos, ese hombre interior nuevo que engendró el Señor en ustedes, y que vengan a ser plenamente capaces de comprender, junto a todos los santos, junto a todos los apartados, todos los llamados, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Dios, y que sean llenos de la plenitud de Dios. El fundamento del nuevo pacto es el propósito de Dios, ese propósito eterno, que es de reunir todo en Cristo, una unión de amor de tal magnitud que excede al conocimiento humano, para que nuestro hombre interior, creado en nosotros por medio de la gracia de Dios, crezca a la plenitud de ese amor en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Papito amado, yo sé que las enseñanzas del pacto eterno son difíciles de comprender si no estamos enfocados en Cristo. Permite, Padre, que a mis hermanos y hermanas les sean abiertos los ojos para ver las riquezas en Cristo Jesús. Señor, revela tu mensaje a tus hijos, que su cosmovisión sea cambiada y que pongas la mente de Cristo en cada uno. Así van a poder ver el plano, el diseño de tu propósito eterno. Papito, únenos con tu amor, únenos con tu gracia, perdona nuestras faltas, saca las envidias, saca la carnalidad que hay en nuestras vidas, saca la vanagloria, llévate de nosotros la impiedad e inúndanos con tu amor,
para comenzar a edificar la eclesía del reino sobre el fundamento de apóstoles y profetas en el nombre de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando del pacto eterno y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como Caminando por el Reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter y escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien, puedes escucharnos en la web en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos más de 7.000 hijos del reino y este año llegaremos a ser 10.000. Por eso, da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. En el silencio, tu voz me habla y me recuerda de quien me has hecho ser, tu Hijo amado, mi Dios. Mis ídolos tú los quebrantaste y reemplazaste con tu trono en mi corazón, tu lugar santísimo. Tu amor es fuego que arde en mi corazón, consume todo, me llenas con tu gran amor, mi deseo, Cristo, mi luz y salvación, sin ti nada soy. Escucho tu ritmo, llama mi alma a ver tu gloria y amaré, oh Rey de majestad, y por siempre tú reinarás, tú reinarás. Tu amor es fuego que arde en mi corazón, consume todo, me llenas con tu gran amor, mi deseo, Cristo, mi luz y salvación, sin ti nada soy. Cristo, mi Rey, mi luz y salvación, y a tu cruz, Dios, me rindo todo mi ser y mi corazón. A tu cruz, Dios, me rindo todo mi ser y mi corazón. Y a tu cruz, Dios, me rindo todo mi ser y mi corazón. Y a tu cruz, Dios, me rindo todo mi ser y mi corazón. Y a tu cruz, Dios, me rindo todo mi ser y mi corazón. A tu cruz, Dios, me rindo todo mi ser y mi corazón. Tu amor es fuego que arde en mi corazón y consume todo, me llenas con tu gran amor, mi deseo, Cristo, mi luz y salvación, sin ti nada soy.
Cristo